Hoy día vamos a presentar el análisis de nodos en circuitos eléctricos. Para explicar este tema vamos a recurrir a un problema del libro Análisis de circuitos en ingeniería, séptima edición, de los autores Hay, Kemmerling y Turbin. Bien, lo que tenemos acá es el problema 5 de la sección 4.1 y el enunciado del problema dice lo siguiente: determinar la tensión Bx en el circuito de la figura. ¿Quién es Bx? En este caso vemos que es la caída de tensión sobre el resistor de 5 ohmios. Observamos que en este caso, cuando se va a realizar el análisis de nodos, los circuitos eléctricos están compuestos generalmente por fuentes de corriente. En este circuito tenemos dos fuentes de corriente, cuyos valores son 4 amperes y menos 6 amperes, y tenemos tres resistores de 10 ohmios, 5 ohmios y de 8 ohmios. Bueno, muy bien. Entonces, para obtener el valor de la tensión Bx o de la caída de tensión o caída de voltaje Bx sobre el resistor de 5 ohmios, vamos a utilizar el análisis de nodos. Bueno, muy bien. Para empezar el análisis por nodo, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos del circuito eléctrico. Entonces, en este caso, yo voy a contabilizar. Acá tengo un nodo, acá tengo otro nodo, y acá, observen, tengo un nodo y otro nodo, pero este nodo es el mismo. Entonces, toda esta parte representa el tercer nodo. Entonces, en este caso tengo tres nodos. 1, 2 y 3. Lo primero que me conviene hacer es volver a dibujar el circuito, pero centralizándome en esos tres nodos. Entonces voy a identificar a este nodo como 1, a este otro nodo como 2 y al tercer nodo como 3. Bien, la otra observación que hago, y puesto en disposición, digamos, triangular para que gráficamente se pueda ver bien cada uno de los nodos. Si tuviera 4 nodos, probablemente dibujaría un rectángulo y así sucesivamente. Bien, lo primero que tengo que identificar es cuál es el nodo de referencia. El nodo de referencia es aquel nodo que tiene la mayor cantidad de ramas. Veamos el nodo número 3, tiene 1, 2, 3, 4 ramas. El nodo 1 tiene 1, 2, 3 ramas y el nodo 2 tiene 1, 2, 3 ramas. Entonces el nodo 3 va a ser el nodo de referencia y va a pasar a tener la denominación de nodo 0. Esto nos va a simplificar mucho en el planteo de las ecuaciones de nodos. Bueno, una vez que ya tengo definido entonces e identificado cada uno de los nodos, voy a analizar el primer nodo, el nodo 1. Lo que voy a hacer es voy a sacar este pedazo de circuito y lo voy a colocar acá y me voy a concentrar únicamente en analizar ese nodo. Entonces, lo primero que tengo que definir es lo siguiente: aplicar la LSK, la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos decía que era la ley de corrientes de Kirchhoff en un nodo de la suma algebraica de las corrientes. Pero si interpretábamos esta misma ley diciendo que sobre el lado de la izquierda voy a colocar a todas las corrientes que van a abandonar el nodo. Las corrientes que abandonan el nodo siempre van a ser las corrientes que van a circular por un resistor, porque los resistores son componentes pasivos. Y del otro lado de la ecuación voy a poner aquellas corrientes que ingresan al nodo. Los únicos dispositivos que pueden proveer de corriente son justamente las fuentes de corriente. Entonces eso me da ya la forma de cómo tengo que plantear la ecuación de nodos. Primero, tengo que interpretar que las corrientes van a abandonar por la resistencia 5 y por la resistencia de 10 ohmios, mientras que van a ingresar por la fuente de corriente de 4 amperes. Entonces, planteo la ecuación. La corriente que va a abandonar
de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la caída de potencial 1 referente al nodo 0, que como sabemos el nodo 0 lo coloco a potencial 0 voltio. Entonces va a ser V1 menos 0 voltios, lo cual es V1 sobre 10, ya sabemos que por la ley de Ohm esto me da una corriente, más la corriente que está abandonando. Cuando analizamos de esta forma, siempre tomamos como nodo de mayor potencial el nodo de análisis. En este caso es el nodo 1. Por lo tanto, va a ser el potencial V1 menos el potencial V2 dividido 5. Eso me va a estar diciendo que la corriente está abandonando el nodo. Bueno, y todo esto lo voy a igualar a las corrientes que ingresan al nodo, quien provee de corriente únicamente la fuente de corriente de 4 amperes. El sentido de la fuente de corriente está de acuerdo al ingreso de corriente al nodo, por lo tanto no hay problemas con los signos. Entonces tenemos planteada la ecuación 1, la ecuación del nodo 1. Bien, ahora voy a analizar el nodo 2, acá. Lo que voy a hacer es voy a sacar esta parte, este segmento del circuito, y lo voy a colocar acá para poderlo ver bien. Tengo el nodo 2, la misma observación. Del lado de la izquierda de la ecuación voy a poner las corrientes que abandonan el nodo. Acá, si yo estoy analizando el nodo 2 como referencia, entonces va a abandonar la corriente a través del resistor 5 con dirección a la caída de potencial 1. Mientras que va a haber también abandono de corriente, van a abandonar el nodo a través del resistor de 8 ohmios. Y finalmente hay un ingreso de corriente producido por la fuente de corriente. Pero mucho cuidado con este caso, porque el signo de la fuente de corriente está opuesto. Entonces, ¿cómo vamos a plantear eso? Bien, primero entonces voy a tomar el abandono de corriente a través del nodo 1. Entonces voy a poner V2 menos V1 dividido 5 ohmios, utilizando la ley de Ohm, ese es el valor de esa corriente. Después, la corriente que va a abandonar el nodo a través del resistor 8, que va a ser V2 en referencia al nodo 0 de 0 potencial, va a ser V2 sobre 8 ohmios, igual a, y acá, primera observación, yo he considerado que la corriente ingresa en esta rama al nodo 2 porque hay una fuente de corriente, pero la fuente de corriente tiene un sentido opuesto, entonces eso me hace colocar un signo negativo. Ahora, una vez que tengo ese signo negativo, voy a poner entre paréntesis cuánto vale. Y me vuelvo a encontrar con otro signo negativo. Entonces voy a poner un signo negativo de acuerdo al sentido de la fuente y después otro signo negativo por el dato del problema. Bueno, acá lo que tenemos es simplemente reescribir esta ecuación 1, operar, poniéndola ya en función de B1 y de B2, me da como resultado que la ecuación 1 es igual a esto. Lo que hice simplemente acá, operar, fue sacar factor común B1 y simplemente sacar las fracciones, un décimo más un quinto, y acá separar el B2, que ya estaba en el término acá, de menos un quinto. Bien, opero y tengo esta ecuación. Lo mismo voy a hacer con la ecuación del nodo 2, que está acá, la voy a volver a reorganizar. Lo mismo, saco factor común B2 de esta ecuación, entonces voy a sacar un quinto más un octavo, lo voy a agrupar, igualado a 6. Ya he eliminado los signos negativos. Y una vez que resuelvo la suma de un quinto más un octavo, ya tengo la ecuación que necesito, la segunda ecuación. Ahora paso a escribir el sistema de ecuaciones lineales en base al análisis de nodos. Acá tengo la primera ecuación, la segunda ecuación, y ahora lo voy a escribir en notación matricial. ¿Por qué? Porque para resolver el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, acuérdense que las incógnitas son justamente el potencial en el nodo 1, es decir, la tensión o voltaje en este punto, y la otra incógnita es el potencial 2 o la tensión o voltaje en este otro punto. Me conviene, decía yo, para resolver el sistema de ecuaciones lineales, utilizar matrices y resolver por la regla de Cramer con el cálculo de los determinantes. Entonces, al utilizar la regla de Cramer, voy a calcular el determinante principal,
que es simplemente el producto cruzado de 3 décimos por 13,40 décimos, 13/40, menos un quinto por menos un quinto. Acá tenemos el cálculo bien detallado y eso me va a dar por resultado que el determinante principal va a valer 23/400. Ahora voy a calcular el determinante referido a la columna de la incógnita B1. Entonces, recordemos que la regla de Cramer lo que hace es toma este vector columna y lo reemplaza en el vector columna de la incógnita. Entonces reemplazo 4, 6 acá y resuelvo el determinante que me va a dar 5 medios. Para obtener la incógnita de la tensión B1, simplemente realizo el cociente de los dos determinantes. Y eso me da como resultado, después de trabajar acá, 5 medios dividido 23/400, me da 1000/23, lo que me da un resultado de 43,4782 voltios. Bien, una vez resuelta la incógnita de B1, voy a resolver la incógnita del nodo 2. La incógnita, ¿cuánto tiene el potencial en el nodo 2? La misma situación. Calculo el determinante para esa incógnita. Por lo tanto, este vector columna es reemplazado por el vector de los términos independientes. Entonces tengo acá un determinante, 3 décimos la primera columna, menos un quinto, y tengo la otra columna 4 y 6. Opero con los productos cruzados y me queda que el determinante en B2 va a ser 13 quintos. Resuelvo el cociente de los dos determinantes, en este caso el determinante, digamos, referido al potencial 2, sobre el determinante principal, y me da como resultado 1040/23, que pasado a notación decimal es 45,217391 voltios. Bien, entonces ya tengo las dos tensiones. Tengo la tensión en 1 y la tensión en 2. Pero, ¿qué ocurre? Lo que me está pidiendo el problema es cuánto vale B sub X con los signos colocados de esta forma. Es decir, asumiendo que B1 es más positivo que B2. Bien, en este caso respeto a los signos y coloco B1 menos B2, 43,47 menos 45. Y me da que la tensión Bx es menos 1,7391 voltios. El signo negativo que me está diciendo que el valor de Bx en realidad no es más menos, no está haciendo, digamos, un potencial positivo hacia la izquierda, sino que es al revés, que está circulando, está al revés. El signo acá sería un signo negativo y acá sería un signo positivo. Entonces, con este resultado, B sub X igual a menos 1,7391, hemos resuelto la incógnita utilizando el análisis de nodos.